Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. Doy gracias a Dios y a ustedes que me permiten llegar a sus casas llevando este mensaje salvador de parte de nuestro buen Dios. Un mensaje que trae esperanza, que trae bienestar, que trae consuelo, que trae claridad y orientación para que construyamos nuestras vidas, para crecer y madurar conforme a los propósitos eternos para lo cual fuimos creados, librándonos de una condición de vida vana e intrascendente. Deseo en esta mañana hablarles de la reconciliación como una condición esencial en toda persona que está buscando a Dios o desea encontrarse con Dios, entendiendo que Dios es la única y real necesidad que el ser humano tiene, que Dios llena toda nuestra existencia con contenidos reales y razones poderosas para construir una buena vida. He colocado como título de la reflexión la necesidad del ser humano de reconciliarse con Dios. Hoy es muy fácil escuchar muchas personas que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios y que tienen una hermosa relación con Él, pero nunca han entrado por la puerta de la reconciliación como la necesidad que existe en dos relaciones rotas de restablecerla, en este caso con Dios. La necesidad de encontrarnos con Dios, de volver a Dios, sino que por medio de ritos religiosos consideran que son buenos creyentes, buenos cristianos. Realmente son pocas personas las que viven esa experiencia de amistad con Dios, porque es más fácil cumplir con normas y ritos que humillarse delante de Dios y cambiar radicalmente su condición de vida. Porque para agradar a Dios, de hecho, se necesita disciplina, porque hay una demanda exigente para el ser humano alcanzar niveles de vida superior. Voy a leer para ustedes en la carta a los Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Observamos en el texto el gran interés de Dios de que el ser humano se reconcilie con Él. La reconciliación, por lo tanto, vemos en el texto, es iniciativa de Dios y no del ser humano. El verso 10 lo deja ver así, ¿sí? La iniciativa es de Dios. Aún el verso 8 nos deja ver la razón de fondo por la cual Dios ha establecido todo para que el hombre sea reconciliado con Él. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, producto de su amor, su deseo de que el hombre se reconcilie con Él. Dos cosas podemos resaltar de este verso 10 de la carta a los Romanos, capítulo 5. Primero, el ser humano es enemigo de Dios en su condición de vida vana y alejado de Él. Es enemigo de Dios, pero siendo enemigo, nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Nos reconcilia, segundo, para salvarnos.
Dios nos reconcilia para salvarnos. Este salvarnos es el salto hacia lo trascendente, hacia lo espiritual, hacia una dimensión superior donde el ser humano no puede llegar por condición propia, sino por medio de la fe en Jesucristo. Ninguna persona puede decir que tiene buena relación con Dios cuando en la realidad vive ajeno a lo de Dios, lejos de Dios, cuando su actitud frente a la vida que es de Dios es de desorden, viviendo de cualquier manera y no quiere oír absolutamente nada de Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios entonces nos oye, o que es amigo nuestro, o que nos guarda? De acuerdo con las Escrituras, encontramos razones poderosas, 2, para hablar de la reconciliación del ser humano con Dios. Hablamos como iglesia. Primero, la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación y toma parte en la tarea de la reconciliación por medio del Evangelio, es decir, haciendo evangelismo, llevando el mensaje a toda persona, porque nos preocupa que el ser humano debe reconciliarse con su Creador. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, en la Biblia latinoamericana dice: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros, como iglesia, nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Un trabajo por hacer. Y segundo, porque vemos una gran necesidad en el ser humano, perdido, embolatado, lleno de males, viviendo a su manera. Vemos la gran necesidad que entonces el hombre se reconcilie con su Creador, que vuelva en amistad con Él por la condición de vida que lleva o tiene alejado de Dios. Una vida equivocada, una vida sin sentido, una vida sin trascendencia que estorba el propósito de Dios en la vida del ser humano. Estorba el desarrollo sano de lo que Dios tiene para el hombre. Entonces, ¿qué significa reconciliación? Es el restablecimiento de la amistad, de la relación con Dios o con personas. Es decir, la amistad con Dios o con las personas se rompió y eso amerita una reconciliación. Por lo tanto, la amistad se acabó. Por iniciativa del ser humano, rompe su relación con Dios, que no quiso la orientación de Dios por su actitud soberbia, altiva, orgullosa. El hombre se alejó de Dios, se alejó de sus preceptos que guardaban su vida del mal y comenzó a vivir de acuerdo con sus pensamientos e intereses personales, de acuerdo con su codicia. Y el resultado es desastroso, equivocado, ¿sí?, por completo. Lleno de codicia, lleno de odios, de rencores, con falta de verdad, con falta de justicia. Todo esto lo hace distante de Dios. Todo esto lo hace enemigo de Dios, como leíamos en el verso 10. Aunque el hombre diga que piensa en Dios. Por estas razones, el ser humano tiene una única alternativa salvadora, sanadora, de bienestar. Y es la reconciliación, ¿sí?, por el medio de Jesucristo, por la fe en Él. Es el único camino que tiene. Lo veíamos en el verso 10. Dios nos reconcilió con Él, ¿sí? Y para la reconciliación con nuestro Dios hay requisitos, hay exigencias, o como diríamos en el momento actual, hay una letra menuda que el ser humano debe tener presente y debe entenderla y reconocerla. Primero, reconocimiento del pecado, porque vive lejos de Dios. Segundo,
es la súplica del perdón. Y tercero, tener un compromiso serio y responsable delante de nuestro Dios. La primera condición para una reconciliación: reconocimiento del pecado. De parte de Dios, todo está hecho para que se dé la reconciliación con el ser humano. Le toca entonces al hombre acercarse a Dios y tomar o acceder a la invitación que Dios le hace de reconciliarse con su Creador. Es imposible pasar por alto nuestra culpa, nuestro error, nuestra rebeldía. De lo contrario, si no nos reconciliamos y reconocemos esas condiciones equivocadas en nosotros, no hay reconciliación, no hay amistad con Dios. En Isaías capítulo 1, frente al pecado de rebeldía de Israel, Dios les dice por medio del profeta que está hastiado, cansado de su religiosidad, porque no son sino palabras, pero su corazón está lejos de él. Por lo tanto, en los versos 17 y 18 les dice: aprendan a hacer lo bueno, practiquen la justicia, restituyan al agraviado y obren con verdad. Y después vengan y estemos a cuenta. Es decir, vengan, humíllense, reconcíliense, reconociendo su mal, su pecado. Ejemplo tenemos de reconocimiento del pecado en la Biblia, en los Salmos, capítulo 51, verso 3. Dice el salmista: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que hacer eso, reconocer que somos la causa de la ruptura de la relación con Dios, de la pérdida de la amistad con Dios, reconocimiento del pecado o del mal que hemos cometido. Segundo, la reconciliación exige la súplica del perdón. El perdón debemos rogarlo. Se suplica por la condición errada por la cual nosotros estamos pasando, y que esa condición alejada de Dios pesa mucho en la vida y en la conciencia del ser humano, solo que toma caminos alternos e equivocados. Esa condición equivocada en nuestra conciencia está aprisionando, no da la libertad para vivir tranquilos. Se pide perdón entonces para enmendar el error y quitar la mancha, quitar el estorbo, quitar lo que atranca esa relación con Dios que se rompió, ¿sí? Que nosotros rompimos. Es pedir una oportunidad más a Dios de restablecer y darnos una oportunidad para mejorar nuestra condición. Es renunciar al orgullo. Es una expresión de profundo arrepentimiento y de dolor expresado por el mal que hemos causado. Ejemplos vemos en el Salmo 25, 18. Dice el salmista: mira mi aflicción, mi dolor, y perdona todos mis pecados. Esto es pedir perdón y procurar enmendar el daño que nosotros hemos causado, no a Dios, sino a nosotros mismos, porque rompimos con el que nos puede salvar. Y tercero, sí, la reconciliación exige compromiso serio, responsable de parte del ser humano, de no volver a pecar o vivir desordenadamente y alejados de las razones de Dios, y permanecer firmes y fieles a Dios en esa decisión que hoy tomamos. Pase lo que pase, sostenidos por la palabra de Dios,
por sus poderosas razones para poder alcanzar una vida saludable, o como dice en la Biblia, una vida de bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, como conclusión en esta mañana, con relación a la reconciliación, podemos decir que la reconciliación es el camino del bienestar que trae la dicha del perdón y la salud de una nueva vida en Cristo Jesús. La reconciliación con Dios, el volver a la amistad con nuestro Padre Celestial y Creador, produce una condición de vida agradable, buena. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo voy a orar, pero es su decisión. Yo voy a darle gracias a Dios por la palabra que nos permite clarificar y entender las condiciones de vida en las que nosotros podemos estar. Pero depende de nosotros, depende de usted, depende de la decisión que usted tome hoy. O si se hace el sordo o realmente busca una alternativa en Cristo Jesús para reconciliarse con Dios. Padre Celestial, en esta mañana gracias te doy, oh Dios, por esta maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra, de discernir tu palabra, Señor, de entender tu palabra y de entender las condiciones en las que nosotros como seres humanos estamos viviendo por nuestra condición equivocada, errada, soberbia, altiva, Señor. Y esto ha hecho que nuestra relación o nuestra amistad contigo, Padre Celestial, esté distante. Hoy clamamos, Señor, ante ti, reconociendo nuestra culpa. Clamamos por este perdón para que tranquilice nuestro ser, para que hayan caminos de sanidad, de salvación. Y también, oh Dios, lo suplicamos, ¿cierto?, como un reconocimiento para ser libres de esta condición que hoy nosotros vivimos. Y nos comprometemos, o al menos en el caso personal, me comprometo seriamente, responsablemente, de no volver a pecar o a vivir desordenadamente y permanecer firme y fiel a ti, oh Dios, en esa decisión que hemos hoy tomado. Pase lo que pase, sostenidos por tus razones. Gracias, maravilloso Dios, te doy a través de tu Hijo Jesucristo por la alternativa de una nueva vida que tú has puesto hoy en nuestras manos por medio de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.